no tenía la fuerza de voluntad que tenían la mayoría de los colombianos de salir a trabajar honestamente todos los días. Sí, yo fui un bandido. Tuve la suerte, por aquello de la integridad, de la honestidad y de la credibilidad, de dar con grandes financistas que conocí en Europa, en las Bahamas, y esa es la gente con que he hecho mis grandes negocios, ¿sí? ¿Negocios de qué? Todo tipo de negocios, de aviación, negocios de bienes, de propiedades. En esa época hasta no era ni mal visto el negocio, todo el mundo lo invitaba a uno a su casa, a que hablara con él, a que fuera a las fiestas. ¿Cómo es posible que algunos de los cabecillas del cártel de Medellín estén hoy con vida, totalmente libres y disfrutando de algo de la riqueza que alguna vez tuvieron? ¿Acaso estos hombres que salieron en carteles de Se Busca, con recompensas de miles de millones, pudieron salirse con la suya? Hijo de un ingeniero alemán que migró a Colombia, Carlos Leder, a corta edad, migró también a los Estados Unidos. Mitad alemán y mitad colombiano, ahora sería también estadounidense. Se volvió fan de John Lennon y de los Beatles, y se volvió adicto a la hierba. Yo sí era un hippie, ¿sí? Yo fumaba, lógico. Yo era un aventurero, pero yo no era ningún traficante. Era un joven culto que leía a escritores como Maquiavelo y Hermann Hesse, y tenía cierta admiración por el dictador alemán y su libro Mi lucha. ¿Cómo puede sacar usted buenas ideas de una persona como Adolfo Hitler que mató, entre otros, 6 millones de judíos? Sabemos que en Alemania nunca existieron más de 1 millón de judíos. Comenzó a delinquir en Norteamérica robando autos y traficando marihuana. Estuvo preso y conoció al famoso George Jung o Boston George y se hicieron socios. Cuando salieron de la cárcel, comenzaron a traer marimba desde Latinoamérica y poco a poco reunieron dinero para adquirir una avioneta y mediante sobornos un espacio en las Bahamas. Con esta avioneta, Leder comenzaría a transportar cocaína a Estados Unidos con la excusa de que había que derrumbar el imperialismo yanqui del cual éramos víctimas los latinos. ¿Se habla de bonanza? ¿Habla de la bonanza de la cocaína? Es la única bonanza que había. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. Los proveedores colombianos les colocaban el polvo blanco en las Bahamas, y desde ahí, Carlos Leder y George Jung, en la avioneta que volaba a poca altura para evitar los radares, llevaban el producto a las playas de Miami, donde era recogido por otros cómplices. Era la primera vez que alguien intentaba algo así, y por esto se dice que Carlos Leder fue el pionero del tráfico de cocaína a Norteamérica de esta forma, que fue él quien hizo ricos a Escobar y a los Ochoa. De esta forma, todos estos traficantes se volvieron billonarios de un día para otro. El talón de Aquiles del imperialismo son los estimulantes de Colombia. En 1981, cuando la DEA le arrebató su isla privada Cayo Norman en las Bahamas, Leder volvió totalmente a Colombia y se convirtió en un hombre popular en el Quindío. Todos creían que era solo un inversor alemán. Comenzó una carrera política antes que Escobar, con la que buscaba instaurar un régimen neonazi en Colombia y evitar la extradición de colombianos. Por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. También tenía su propio periódico, en el que se apoyaba a sí mismo, a su carrera política y participaba en la prensa según su conveniencia. Construyó un complejo lleno de lujos equivalente a la hacienda Nápoles de Escobar mucho antes que este. Bonilla fue fusilado por el pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y la mano del pueblo es la mano de Dios. Entonces, ¿usted justifica el asesinato de Lara Bonilla? Claro que lo justifico, plenamente. Hay varias versiones sobre la caída de Leder, pero la más escuchada cuenta que Escobar lo traicionó y lo entregó a las autoridades. Se decía que Leder era desenfrenado y que por los estupefacientes y el alcohol perdía el foco a cada rato. En un momento de drogas, durante una supuesta fiesta del cártel, tuvo un percance con uno de los hombres de Pablo y terminó asesinándolo a sangre fría. Esto preocupó a Escobar, pues, si había sucedido con un sicario, podría suceder también con otro jefe, ya que la razón se esfuma bajo los efectos de las drogas. Escobar acordó con sus otros socios entonces entregar a Leder a la justicia para darle un positivo al gobierno y alivianar la persecución. Es bastante extenso, pero la realidad fue que el que estaba fuera de control era Pablo mismo, no Carlos Leder. Cuando Leder fue capturado en una de sus fincas, se encontraba drogado y recién levantado de una fiesta del día anterior y salió sonriente diciendo: «Soy Leder, no disparen», creyendo que se libraría rápidamente de la justicia colombiana, como era de costumbre. Pero más rápido que nunca, el gobierno realizaría los trámites para extraditar de una vez por todas a este cabecilla del cártel de Medellín.
Un par de horas después de su captura, se informó que todo estaba en regla y que ya venía un avión de la DEA en camino. Los Estados Unidos debían cumplir los derechos humanos elementales de Carlos Leder y se les prohibió aplicarle pena de muerte. Fue sentenciado a cadena perpetua más 135 años por la Corte estadounidense. Pero más tarde, en 1992, colabora con la justicia en contra del dictador panameño Manuel Noriega y se le redujo la pena a 55 años. A partir de ahí, con ayuda de su hija y entre algunos malos entendidos con la corte norteamericana, Leder comenzó a luchar y solicitar más rebajas de pena. Era un prisionero lector y bien portado. Esto le ayudó para que en 2020, cumpliendo 33 años de condena en los Estados Unidos, saliera en libertad. Pudo elegir entre Colombia y Alemania como país de repatriación. Estar enfermo, al parecer con un cáncer, y la situación del COVID-19 también le ayudaron a quedar libre. Pasados 8 días de finalizada su condena, Carlos Leder continuaba detenido en un centro de inmigración, pero el COVID-19 hizo que Alemania exigiera su inmediata liberación para evitar ser contagiado. Actualmente tiene 75 años, sacó un libro y ha dado pocas entrevistas desde que está en libertad. No se sabe con claridad con quién o dónde se está quedando en Alemania, aunque se especula que tiene familiares allá. Leder siempre fue un hombre ilustrado, y esa es una cuestión que el periodista Julio Sánchez comparte en una de las últimas entrevistas a Carlos. Si Leder, a diferencia de otros criminales, desde niño tuvo educación, una familia estable, amorosa y con una situación acomodada, ¿por qué se encaminó hacia el crimen? Julio, su pregunta es sabia y para mí continúa siendo un enigma. Las decisiones que tomé, las ambiciones que tenía, mi razón por la cual yo continué sumergiéndome en el contrabando fue una amalgama de situaciones que se presentaban y, lógico, la falta de moral en mi corazón, que no tenía la fuerza de voluntad que tenían la mayoría de los colombianos de salir a trabajar honestamente todos los días. Cuando fue capturado, la fortuna de Leder era inmensurable. Se decía que tenía un sinfín de propiedades en varios países de América, pero hoy en día Carlos parece no tener mucho, o por lo menos no en Colombia. ¿Con ustedes fue generoso? Pues generoso, en amor, en amor. Yo pienso que es que nosotros como no tenemos nada de mi papá, entonces es la generosidad, ¿sí me entiendes? Económicamente generoso nosotros no tenemos nada. Nada. Una persona de 23 años con una isla privada en las Bahamas, con sus aviones, con sus yates. Antes me parece que antes no era loco, era muy cuerdo porque tenía todo para verse enloquecido. Lastimosamente hoy en día es cuando está pagando grave por eso. Los 3 hermanos Ochoa fueron la oveja negra de la familia Ochoa, una familia colombiana que venía construyendo una reputación limpia de ganaderos. Resorte Tercero nació en Cali, en la finca de don Rubén Brión. El padrino de Medellín, don Fabio Ochoa, padre de los hermanos y un auténtico caballista, le brindó a sus 11 hijos educación, estatus y vida privilegiada. Pero los 3 hermanos, Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa, se enamoraron del dinero ilícito. Primero intentaron continuar con los negocios familiares, ayudándole al patriarca con su reconocido restaurante La Margarita del Ocho y administrando los más de 1000 caballos que don Fabio poseía. Pero Jorge Luis se aventuró a los Estados Unidos en busca de oportunidades y en Miami conoció el susodicho negocio. Su ambición le hizo incursionar en este e invitó a sus 2 hermanos de sangre y alma a participar. En esa época en que nosotros estuvimos en negocio, el que se quisiera meter, en esa época hasta no era ni mal visto el negocio. Todo el mundo lo invitaba a uno a su casa, a que hablara con él, a que fuera a las fiestas. No era tan mal visto el negocio, entonces nos equivocamos. Juan David Ochoa era el mayor. Le seguía Jorge Luis, el más influyente, y el menor, Fabio. Los 3 comenzaron a hacer parte del cártel de Medellín y sus carreras de narcotraficantes se camuflaron con la imagen de ganaderos que ya tenían y que seguían sosteniendo. La familia negaba rotundamente que tuviesen algo que ver con el asunto. Don Ochoa, cuando se refería a sus hijos mafiosos, lo hacía como hablando de terceros y con cierto tono despectivo. Es posible que haya mafiosos que se hayan vuelto caballistas, pero de ahí a que los caballistas nos hayamos vuelto mafiosos, hay mucho trecho, afirma con seguridad. Luego de que el M-19 secuestrara a su hermana Marta Ochoa, los hermanos convocaron la creación del grupo paramilitar MAS, que cambió el rumbo de la guerra en Colombia.
Los hermanos Ochoa nunca fueron reconocidos como violentos, a diferencia de otros narcotraficantes. Eran más de sentarse, pensar y resolver pacíficamente. Según los norteamericanos, los Ochoa controlaban el 30% de la cocaína exportada por el cártel de Medellín, y se dice que al inicio ellos eran los patrones de Escobar. Nosotros creíamos que ya habíamos pagado francamente, honestamente, y no, los americanos no dejan que este negocio se acabe, ellos quieren que este negocio siga. Es un negocio que les produce mucha plata, entonces no lo dejan acabar. Luego de años de clandestinidad, persecuciones y de no ver a sus familias, los Ochoa comenzaron a considerar su entrega. Fue su padre, don Fabio, quien los llamó a los tres y les dijo que ese era el momento de entregarse y responder por sus errores. Ellos no dudaron en obedecer y, a diferencia de Escobar, confiaron en las promesas del gobierno de no ser extraditados. Los tres se entregaron cada uno en fechas y locaciones distintas. Primero se entregó Fabio, luego Jorge Luis y por último Juan David. Jorge Luis fue condenado a 8 años y 4 meses de cárcel. Tuvo que pagar una multa de 100 salarios mínimos y entregar a la nación la Hacienda La Clara, con valor de 2.000 millones de pesos. Su sentencia fue reducida en 34 meses por trabajo y estudio, por entregar otras propiedades y por los beneficios concedidos a raíz de la visita del Papa a Colombia. Es decir, el segundo hombre en importancia dentro del cártel de Medellín y considerado el segundo gran varón mundial de la cocaína por las autoridades de Colombia, Estados Unidos y Europa, terminó pagando menos de 6 años de cárcel y desde 1996 se encuentra libre y vivo. Juan David Ochoa pagó 5 años de pena. Vivió bien hasta julio de 2013, cuando falleció en Medellín por un infarto. El menor, Fabio, recibió 5 años igualmente. Quedó libre en 1996, pero al parecer quiso seguir con el negocio del narcotráfico. Luego de haber quedado en libertad y saldar su deuda con la justicia colombiana, Fabio Ochoa terminó nuevamente detenido junto a 32 narcotraficantes en la Operación Milenio en 1999, realizada en 3 ciudades colombianas y simultáneamente en Ecuador y México. Se le relacionó con cárteles mexicanos y colombianos. Su familia dice que todo es un montaje de los Estados Unidos. Cuando ellos vinieron a hablar con Fabio, mi hermano, era proponerle que él volviera a participar en el narcotráfico, que ellos le facilitaban los medios para que volviera a montar un negocio, rutas del narcotráfico, con la condición de que él invitara a otras personas para ellos poder hacer lo que ellos llaman positivos, para que se les infiltrara la mafia rusa. A cambio de condonar sus deudas con la justicia norteamericana, lo invitaban a servir de carnada a la mafia rusa y en represalia por haberse negado, ahora lo quieren extraditar. Fue extraditado y sentenciado a más de 30 años en una cárcel de Estados Unidos. El Estado se comprometió en que no seríamos extraditados, siempre y cuando no volviéramos a meternos a delinquir. Fabio en ningún momento volvió a delinquir. Hoy, en 2024, lleva más de 22 años cumpliendo sentencia y se espera que salga pronto en libertad. Roberto Escobar Gaviria, el Osito, hermano mayor de Pablo Escobar y quien tuvo una vida marcada por su carrera como ciclista antes de involucrarse en el narcotráfico. Fue uno de los ciclistas antioqueños más prometedores de su generación. Alcanzó a disputar carreras con Cochise Rodríguez y el Ñato Suárez, y alrededor de 1965 acabó en el top 10 de la Vuelta a Colombia, de la Vuelta al Táchira y del clásico RCN, y en un solo año acumuló más de 30 triunfos en competencias menores. También fue entrenador de equipos antioqueños y llegó a dirigirlos en competencias en Ecuador y Venezuela. Su apodo, El Osito, proviene de una anécdota durante una carrera donde llegó totalmente cubierto de barro, lo que llevó a un periodista a compararlo con un oso. Roberto de Jesús fundó en Manizales un taller que rápidamente cobró fama, Bicicletas Osito, con doble T para que sus marcos se asemejaran a los que fabricaban las marcas italianas.
Al principio Roberto vivía de su fábrica de bicicletas, pero las montañas de dólares que su hermano producía fueron socavando su moral. Se cree que el capo encontró en las bicicletas de su hermano mayor la oportunidad de justificar los montos de dinero que le llegaban de sus actividades ilícitas. Junto a Roberto, pensaron en armar y patrocinar un equipo capaz de competir en Europa. Nació entonces el equipo Osito, tanto en el deporte del ciclismo como en el automovilismo. A medida que su hermano Pablo ascendía en el mundo del narcotráfico, Roberto se convirtió en una figura clave dentro del cártel de Medellín. Comenzó haciendo favores a Pablo, manejando la logística y supervisando a los sicarios. Más tarde, la guerra obligó a los hermanos y al primo Gustavo Gaviria a abandonar los deportes y la vida pública. Aquel fue el fin de una poco recordada relación entre el ciclismo y las mafias en Colombia, que conforma un puñado de anécdotas sobre mafia y deportes colombianos. Roberto aparecía en el organigrama del cártel de Medellín como jefe de finanzas de la organización, según las autoridades colombianas. Se dice que una vez Gustavo Gaviria, el León, fue dado de baja, el Osito ocupó su cargo. Yo lo único que hacía era hacer caletas para guardar documentación, para guardar dinero, eso sí lo hice yo. Esas caletas de escritorios, de mesas, de paredes, de cuartos enteros. El 21 de junio de 1991, 2 días después de que Pablo Escobar junto a algunos de sus hombres se recluyeran en la catedral, Roberto también se entregó. Acompañó a su hermano en la prisión, se fugó y se mantuvo clandestino con él. Su segundo sometimiento a la justicia sucedió en octubre de 1992. Se sometió junto a 2 lugartenientes, Popeye y Otoniel González Franco, Otto. El atentado que recibió Roberto el 18 de diciembre de 1993 se trató de una carta bomba que recibió como un sobre de Manila, enviado a través del correo urbano a su nombre y cuyo remitente figuraba como la Procuraduría de la Nación. Y lo que este organismo remite no es revisado en las cárceles. El sobre detonó cuando fue abierto por él, ocasionándole la pérdida parcial de su vista y audición. Se cree que fue un atentado de los Pepes. Roberto terminó pagando poco más de 10 años de cárcel y desde que está libre se ha visto envuelto en algunas situaciones peculiares. Primero, Juan Pablo lo acusa de no llevarse bien con la esposa de Pablo y sus hijos. Lo acusa de hacer parte con Hermilda Gaviria de la supuesta traición a ellos, la cual fue expuesta en un video anterior. Me arrepiento en ciertas cosas. Me arrepiento no en haberlo acompañado, sino en haber sido víctima del gobierno colombiano que me hizo llegar a ciertas situaciones para poder proteger mi vida. Parecería que Roberto Escobar no quedó con mucha de la fortuna del cártel, pues en los últimos años ha querido sacar provecho de la fama y el interés que sigue generando el nombre de su hermano a toda costa y de maneras cuestionables. La casa en la cual vive, cerca de El Poblado, fue convertida en un museo donde hace tours compartiendo historias de Pablo y de toda la familia. Aunque dicha propiedad ha tenido problemas con las autoridades últimamente y hoy se encuentra clausurada. Creó, junto a un empresario sueco, la marca Escobar Inc., con la que han realizado algunas cosas. En 2019 crearon el producto Escobar Fold, un teléfono inteligente que vendieron como un producto innovador, el cual terminó siendo una estafa. Simplemente consistían en celulares de otras empresas que fueron disfrazados con pegatinas y placas doradas con el logo de Escobar Inc. Tenía precios muy asequibles y más bajos que los teléfonos originales. Pero los productos, que eran vendidos por internet, nunca llegaban a los compradores. También demandaron a una de las empresas de Elon Musk, demandaron a Apple, a Samsung, con el fin de sacar algo de dinero fraudulentamente. Todo esto de Escobar Inc. claramente ha sido idea de este supuesto empresario sueco, que ha visto la oportunidad de vender bajo el nombre del capo más famoso de la historia. Y Roberto Escobar, sin preocuparse por escándalos o consecuencias, aceptó. Nosotros también fuimos víctimas. Y a todas las víctimas, del lado de allá y del lado de acá, a todos les hemos pedido disculpas, les hemos pedido perdón y les hemos dicho lo más importante: olvidar es muy difícil, pero perdonemos para que en Colombia podamos vivir en paz. El Osito también se ha visto envuelto en una discordia con su hijo Nicolás Escobar, quien no quiere saber nada de su padre y le acusa públicamente de atroces delitos en el pasado. Tengo las pruebas contundentes que dan claridad a lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, que el único responsable del atentado del avión de Avianca, vivo en este momento, se llama Roberto de Jesús Escobar Gaviria. Como estos hay muchos otros hombres partícipes de la guerra de cárteles del narcotráfico de los 80s, 90s y 2000 que son poseedores de interesantes historias que veremos más adelante aquí. Suscríbete para no perderte nada, comenta lo que piensas y gracias por ver.